¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan apartado, como si el mundo entero te hubiera dado la espalda? Imagina estar en una situación donde ni siquiera tus seres queridos pueden acercarse a ti, donde tu presencia misma es vista como una amenaza. En la antigüedad, había una enfermedad que causaba exactamente eso, la lepra. Esta enfermedad no solo destruía el cuerpo, sino también el alma, pues aquellos que la padecían eran considerados impuros, no solo por su condición física, sino por el estigma social que arrastraban. Vivían apartados, sin contacto humano, marginados de la sociedad. Y aún en medio de todo eso, había esperanza. En un momento de desesperación, todo podía cambiar. Hoy quiero hablarte de una historia, una que encontramos en la Biblia, que ilustra cómo, a través de la fe y la gratitud, podemos experimentar un milagro. Y quiero que, mientras te adentras en esta historia, te hagas una pregunta. ¿Qué nos enseñan los 10 leprosos sobre la gratitud y la fe? Esta pregunta es la clave de lo que vamos a explorar juntos. La lepra, en aquel entonces, no solo significaba una enfermedad física, sino una condena a vivir sin amor, sin cercanía. Eras considerado impuro, y eso significaba ser relegado a un lugar apartado, alejado de todo lo que conocías. Los leprosos no podían acercarse a su familia, ni a amigos. Eran excluidos de la sociedad, considerados como personas desechables. Pero en medio de esta oscuridad, ocurrió algo extraordinario. Cuando estos 10 leprosos se cruzaron con Jesús, su vida cambió. Pero lo que realmente quiero que observes es cómo su reacción ante el milagro que ocurrió no solo se centró en el milagro físico, sino en lo que sucedió después. Y aquí es donde la lección real comienza. La historia no solo se trata de sanación, sino de cómo la fe y la gratitud son las verdaderas fuerzas que transforman nuestras vidas. ¿Estás listo para descubrir cómo esta historia puede tocarnos profundamente hoy? Imagina por un momento lo que significa estar completamente desesperado, sintiendo que ya no hay salida. Los 10 leprosos vivían esa desesperación a diario. Se encontraban en la periferia, no solo de la ciudad, sino de la vida misma. Sin esperanza, sin compañía, sin un futuro visible. Vivían en las sombras, aislados, y por mucho que lo intentaran, nada cambiaba. La lepra seguía avanzando, llevándose sus fuerzas, sus sueños, sus lazos con los demás. Pero un día, algo inusitado ocurrió. En medio de esa vida marcada por el dolor y la soledad, vieron a Jesús. No era un simple hombre, él representaba algo más grande, algo más profundo, la esperanza, la posibilidad de un cambio radical. Aunque no podían acercarse a él por las normas impuestas por su enfermedad, el simple hecho de verlo de lejos les despertó una chispa de fe. Clamaron a él: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Lucas 17:13. Este acto de fe no fue solo un grito al viento, fue un clamor genuino, nacido de la angustia, de la necesidad, de la desesperación más profunda. Ellos sabían que Jesús era su única esperanza, y a pesar de las reglas que los mantenían apartados, no dudaron en elevar su voz. Es importante reflexionar en este momento. No fueron sus corazones sanos ni su situación ideal lo que los llevó a clamar, sino su fe, esa fe que emerge en medio del sufrimiento y que nos impulsa a ver más allá de las circunstancias. La fe se activa en los momentos de crisis, cuando la lógica y la razón parecen desaparecer y solo queda la esperanza, la confianza en algo más grande que nuestra desesperación. Lo interesante aquí es que Jesús, al escuchar su clamor, no solo los miró con compasión, sino que les dio una instrucción. En vez de sanarlos al instante, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Este simple mandato parecía contradictorio. ¿Por qué enviar a alguien a los sacerdotes si aún estaban enfermos? ¿Por qué no sanar primero y luego pedirles que se presentaran? Pero la respuesta está en la obediencia y la fe. Jesús les estaba dando la oportunidad de mostrar su fe a través de la acción. Ellos tenían que actuar en fe antes de ver el milagro. Y aunque no sabían si lo que les pedía era posible, siguieron adelante, guiados por esa fe que no pide explicaciones, sino que simplemente confía. Este acto de obediencia es un reflejo de lo que muchas veces experimentamos en nuestras propias vidas. Dios nos llama a actuar, a dar un paso de fe, aun cuando no vemos la solución inmediata. A veces la fe no se trata de esperar sentados a que todo cambie, sino de avanzar, de dar ese primer paso con confianza. Cuando actuamos en fe, aunque no entendamos todo, es cuando realmente experimentamos el poder transformador de Dios. Y así, los leprosos comenzaron a caminar hacia los sacerdotes, sin saber si algo realmente cambiaría, pero confiando en que el poder de Jesús era suficiente para transformar sus vidas. Y lo que ocurrió mientras caminaban es lo que marcaría un antes y un después en su existencia.
A medida que los 10 leprosos comenzaban su camino hacia los sacerdotes, un silencio tenso llenó el aire. No sabían si realmente algo iba a suceder, si el milagro sería tan inmediato como lo esperaban. La realidad era que no había garantías. Sin embargo, al dar ese primer paso de fe, comenzaron a experimentar algo increíble. La sanación ya había comenzado. Algo dentro de ellos comenzó a cambiar, y esa transformación no ocurrió por el simple hecho de caminar, sino por el acto de obedecer la palabra de Jesús. Ahora, detengámonos a pensar en la respuesta de Jesús. No les dio un milagro instantáneo ni un consuelo fácil. Jesús los envió a los sacerdotes antes de que fueran sanados, y en eso había una lección profunda. En lugar de sanarles en el acto, Jesús les dio una instrucción, un mandato que requería que ellos actuaran con fe, que tomaran el paso de confianza, sabiendo que en el proceso algo cambiaría. A veces, Dios no interviene de inmediato, porque quiere ver si estamos dispuestos a actuar con fe, incluso cuando no vemos el resultado al instante. Este mandato, aparentemente simple, tenía un significado profundo. No se trataba solo de sanación física, sino de un acto de misericordia que les permitiría reintegrarse a la sociedad, a la vida misma. Jesús sabía que la lepra no solo les había afectado físicamente, sino que también había roto su conexión con otros, su dignidad como seres humanos, su capacidad de relacionarse con la comunidad. Jesús no solo estaba curando sus cuerpos, sino que también estaba restaurando su valor, su lugar en el mundo. Al darles esta instrucción, Jesús les ofreció más que solo un milagro físico, les dio una oportunidad para restaurar su vida, para reencontrarse con el propósito y la esperanza. Y aunque podrían haber dudado, o incluso haber sentido que Jesús no les estaba dando lo que esperaban al principio, en su corazón sabían que esta era una oportunidad única. Era un llamado a la obediencia, a la confianza absoluta en su poder y compasión. La misericordia de Jesús no es solo un acto de bondad, sino un acto transformador. Cuando Dios muestra misericordia, va más allá de la cura inmediata. Él os ofrece una transformación integral, no solo en el cuerpo, sino en el alma, en la identidad y en la comunidad. La misericordia de Jesús no solo restaura el cuerpo de los leprosos, sino que también los devuelve a la vida, a la esperanza, a la oportunidad de ser parte nuevamente de la sociedad. A veces, creemos que las bendiciones de Dios deben ser inmediatas, pero la verdad es que, a menudo, Él nos da el espacio para demostrar nuestra fe, para tomar pasos de obediencia que, aunque no siempre comprendemos al principio, nos llevan a una transformación profunda. Este fue el primer acto de misericordia, no un milagro instantáneo, sino una invitación a caminar en fe y confiar en lo que Él puede hacer cuando obedecemos su llamado. Mientras los 10 leprosos caminaban hacia los sacerdotes, algo comenzó a cambiar en sus cuerpos. No había señales inmediatas, no había destellos de luz ni sonidos místicos, solo el simple acto de caminar, paso a paso, obedeciendo la palabra de Jesús. Al principio, probablemente, cada uno de ellos se sentía igual, con la piel dañada, con el mismo dolor, con el mismo peso de la enfermedad que los había acompañado por tanto tiempo. Pero mientras avanzaban, algo extraordinario comenzó a suceder. La lepra, que había destruido su piel y sus vidas, comenzó a desaparecer. Es aquí donde se muestra el verdadero poder de la fe. El milagro no ocurrió al principio, no fue instantáneo, sino que fue en el proceso, en el camino. La sanación llegó mientras se mantenían firmes en su decisión de confiar, de avanzar sin ver el resultado inmediato. Este acto de fe les permitió recibir lo que jamás habrían imaginado, su cuerpo siendo restaurado. Es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces nosotros también esperamos que las cosas cambien de inmediato? En el caso de los leprosos, el milagro no fue algo que ocurrió de un solo golpe, sino que fue el resultado de un paso constante hacia lo que Jesús les había pedido. Este principio de sanación en el camino refleja algo fundamental en nuestra vida cotidiana. La fe no es solo un acto de un momento, sino un proceso continuo. A veces esperamos que los cambios en nuestra vida ocurran de inmediato, una oración, un deseo, y listo, todo resuelto. Pero, en muchos casos, Dios nos llama a caminar, a seguir adelante a pesar de las dudas, a confiar mientras avanzamos. El proceso de caminar en fe, aún sin ver el milagro, es en sí mismo transformador. Imagina la reacción de los leprosos al darse cuenta de que su piel comenzaba a restaurarse. Al principio, tal vez pensaron que era un espejismo, o que sus ojos les jugaban una mala pasada. Pero no, al mirar más de cerca, vieron que sus cuerpos estaban siendo sanados, de manera gradual, pero segura. De la misma manera que sus cuerpos se restauraban, también su esperanza crecía, ya que cada paso los acercaba a un futuro diferente al que habían conocido por tanto tiempo. El milagro de la sanación física fue solo una parte de lo que ocurrió.
Lo que realmente transformó sus vidas fue el hecho de que, en el camino, su fe fue puesta a prueba y fortalecida. La sanación no solo restauró sus cuerpos, sino que revitalizó sus corazones y mentes, dándoles la oportunidad de experimentar una nueva vida. Este proceso de sanación también muestra cómo Dios obra en nuestra vida de maneras que a veces no podemos comprender. Él puede sanar lo que está roto, no solo en un instante, sino mientras seguimos adelante, confiando y obedeciendo su palabra. La verdadera lección aquí es que, aunque el milagro no siempre se ve de inmediato, nuestra disposición a caminar en fe abre el espacio para que Dios haga su obra de manera profunda, continua y completa. El milagro no solo ocurrió en sus cuerpos, sino también en sus espíritus. Mientras los 10 leprosos seguían su camino, observando cómo sus cuerpos se restauraban, uno de ellos, el samaritano, comenzó a experimentar algo más que una sanación física. Algo profundo se despertó en su interior, algo que fue más allá de la alegría de ser curado. Al ver que su piel estaba limpia, al sentir el peso de la lepra desaparecer, su corazón fue inundado por una profunda gratitud. Sin pensarlo 2 veces, él regresó. No solo fue a los sacerdotes, no solo cumplió con el mandato de Jesús, sino que volvió a los pies de Jesús para agradecerle. Este gesto, tan simple pero tan lleno de significado, nos deja una lección poderosa sobre la gratitud. De los 10 leprosos, solo uno regresó para dar gracias. Los otros 9 continuaron su camino, probablemente felices por haber sido sanados, pero sin detenerse a reconocer la fuente de su sanación. Este acto de regresar, de reconocer y dar gracias, es lo que hace al samaritano diferente. Él entendió algo fundamental. No solo se trataba de la sanación física, sino de una transformación interna, de un cambio en su relación con Jesús. Él no quería dejar pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento, de reconocer lo que había recibido y quien se lo había dado. La gratitud es una de las respuestas más poderosas que podemos tener ante los milagros en nuestra vida. Nos conecta con la fuente de esos milagros y nos recuerda que no es solo la bendición lo que cuenta, sino también cómo respondemos a ella. Este samaritano, al regresar y postrarse a los pies de Jesús, no solo mostró gratitud, sino que también reconoció que lo que había recibido no era solo una sanación física, sino una oportunidad para una nueva vida. Imagina lo que representaba para él el hecho de volver a Jesús. Estaba rompiendo barreras, la barrera del aislamiento social, la barrera de la desesperación y la barrera del orgullo. Al regresar a Jesús, el samaritano estaba haciendo un acto de humildad y reconocimiento. Estaba diciendo, todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a ti. Y al hacer esto, recibió mucho más que una simple sanación. Recibió una restauración profunda, una conexión más cercana con Dios y con su propósito. El regreso de este leproso nos muestra que la gratitud es lo que perfecciona el milagro. La sanación física fue solo una parte del proceso. El milagro completo vino cuando ese hombre regresó y reconoció que todo lo que había sucedido era una obra de Dios. En su gratitud, encontró algo más allá de la sanación, una paz que solo llega cuando reconocemos lo que hemos recibido y lo devolvemos en gratitud. Este acto de dar gracias no es solo un comportamiento social, sino un reflejo de lo que está ocurriendo en lo más profundo de nuestro ser. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo nos sanamos físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Es en ese acto de gratitud donde encontramos la verdadera sanación. Al ver al samaritano regresar, postrado ante él, Jesús no pudo evitar hacer una pregunta que resonó más allá de esa escena. ¿No sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Es una pregunta que, aunque retórica, nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana y nuestra relación con las bendiciones que recibimos. Imagina el momento. El samaritano está allí, de rodillas, agradeciendo a Jesús por el milagro recibido, mientras que los otros 9 leprosos continúan su camino, probablemente celebrando su curación, pero sin detenerse a agradecer. En ese contraste, Jesús señala algo importante. La gratitud no es solo una respuesta esperada, sino una muestra de reconocimiento de lo que hemos recibido. Jesús no pregunta por curiosidad, sino que hace un énfasis sobre la falta de agradecimiento en aquellos que, a pesar de haber recibido la misma bendición, no han reconocido su origen. Este momento revela un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Muchas veces, nos enfocamos tanto en lo que hemos logrado o en lo que hemos recibido, que olvidamos el valor de dar gracias. Estamos tan acostumbrados a recibir bendiciones que, en lugar de reconocerlas, nos movemos rápidamente hacia la siguiente cosa que queremos alcanzar. Los otros 9 leprosos sanados probablemente se sintieron felices, aliviados e incluso agradecidos en el fondo,
Pero la gratitud genuina que lleva a una transformación espiritual no se limita solo a un sentimiento interior, sino a una acción. Es fácil disfrutar de los milagros que llegan a nuestra vida, pero reconocer y dar gracias por ellos es lo que realmente completa el ciclo de sanación. El samaritano, al regresar, no solo mostró gratitud en su corazón, sino que la expresó a través de una acción concreta. Él entendió que no solo se trataba de recibir el milagro, sino de reconocer a quien lo hizo posible. Jesús no cuestiona la sanación física, porque es evidente que los 10 fueron sanados. Lo que Jesús pone en relieve es la actitud de los otros 9, su falta de respuesta. No regresaron para agradecer, no se tomaron un momento para reconocer la bondad que les había sido otorgada. La pregunta de Jesús nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces recibimos bendiciones y no nos detenemos a agradecer? ¿Cuántas veces pasamos por alto las cosas buenas que nos han llegado? La gratitud no es solo una cuestión de buenos modales, sino una clave para reconocer el propósito detrás de las bendiciones que recibimos. Al no regresar, los otros 9 perdieron la oportunidad de profundizar su relación con Jesús, de recibir no solo la sanación física, sino también una sanación más profunda en su alma. Este momento subraya un principio que no podemos ignorar: la gratitud tiene el poder de transformar nuestras vidas. No solo nos conecta con quienes nos han bendecido, sino que también nos permite reconocer el propósito y la bondad que hay detrás de cada milagro. Jesús no estaba buscando solo una muestra de cortesía, sino una respuesta sincera, una que tocara el corazón y reflejara la comprensión de lo que realmente significa ser sanado. Cuando Jesús observó al samaritano de rodillas frente a él, dándole gracias, no solo vio a un hombre agradecido, sino que vio el poder de una fe verdadera y una gratitud sincera. Y con estas dos virtudes, Jesús no solo cerró este acto milagroso, sino que reveló la lección más profunda de toda la historia. La fe y la gratitud son las claves que abren las puertas de una sanación completa y transformadora. Jesús le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Lucas 17:19. Este momento es crucial. Si bien todos los leprosos fueron sanados físicamente, solo este hombre experimentó una sanación completa. ¿Por qué? Porque la fe y la gratitud son más que simples sentimientos. Son poderosas fuerzas espirituales que pueden transformar no solo el cuerpo, sino el alma. La sanación que experimentó el samaritano fue más que solo la restauración de su piel. Fue un proceso que involucró su corazón y su relación con Dios. La fe que lo impulsó a clamar por misericordia no solo lo condujo a la sanación física, sino que también lo llevó a la revelación de un nuevo propósito en su vida. La gratitud que mostró al regresar y dar gracias a Jesús fue la confirmación de que él entendió lo que realmente había sucedido. No solo había sido sanado de la lepra, sino que había recibido una nueva oportunidad de vida. La fe es lo que nos mueve a pedir, a esperar, a creer que hay algo más allá de nuestra situación actual. Es lo que nos da la confianza de que no estamos solos, de que Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Pero la gratitud es lo que completa la obra. La gratitud no solo reconoce lo que hemos recibido, sino que abre la puerta para recibir más, porque refleja un corazón dispuesto a ver las bendiciones, incluso en medio de las pruebas. La fe nos lleva al milagro, pero es la gratitud lo que nos permite experimentar la transformación completa. Este acto de fe y gratitud no solo es para los leprosos, sino que es una lección para todos nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, enfermedades, pruebas o simplemente momentos de incertidumbre, nuestra actitud de fe puede ser la clave para abrir las puertas de la sanación. Pero no es suficiente con tener fe, también debemos tener un corazón agradecido, un corazón dispuesto a reconocer lo que hemos recibido, incluso cuando no entendemos completamente el proceso o el propósito detrás de las bendiciones. Cuando Jesús dice: tu fe te ha sanado, nos recuerda que la verdadera sanación no es solo la restauración física, sino una restauración en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra alma. La fe y la gratitud se entrelazan para crear una sanación integral. La sanación física es solo un reflejo de lo que sucede en lo espiritual. Solo cuando confiamos en Dios y damos gracias por lo que Él hace en nuestras vidas, podemos experimentar una transformación completa. Al final, la lección de Jesús es clara: la fe y la gratitud son esenciales no solo para recibir milagros, sino para vivir una vida llena de paz, propósito y esperanza. Nos invita a vivir no solo esperando bendiciones, sino también aprendiendo a reconocerlas, a agradecerlas y a compartir esa gratitud con otros. Es en ese lugar de agradecimiento donde encontramos la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento y experimentamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas de maneras que van mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. La historia de los 10 leprosos es una poderosa lección sobre la fe y la gratitud,
dos virtudes fundamentales que a menudo pasamos por alto en nuestra vida diaria. Al final de esta historia, lo que más resalta no es el milagro físico que ocurrió, sino lo que sucedió en los corazones de aquellos que fueron sanados. De los 10, solo uno regresó a dar gracias, y este regreso no solo fue un acto de gratitud, sino un testimonio de fe. Los otros 9, aunque sanados físicamente, se perdieron la oportunidad de experimentar una transformación completa, porque no entendieron el poder de agradecer, de reconocer la fuente de sus bendiciones. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la fe y la gratitud en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, nos muestra que la fe no es solo esperar un milagro, sino actuar con confianza en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Los leprosos fueron sanados mientras obedecían las instrucciones de Jesús, mientras daban pasos de fe. Y eso es lo que necesitamos hoy, un corazón dispuesto a actuar en fe, incluso cuando no entendemos cómo todo se resolverá. En segundo lugar, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud. No se trata solo de dar gracias por lo que hemos recibido, sino de reconocer quién es la fuente de esas bendiciones. Al igual que el samaritano, al regresar a Jesús, estamos invitando a una restauración no solo física, sino emocional y espiritual. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos conecta con Dios de una manera profunda, porque cuando agradecemos, reconocemos que nuestras bendiciones no son fruto de nuestra propia fuerza, sino de la bondad de Dios. La historia también nos desafía a mirar nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces hemos recibido milagros en nuestra vida, grandes o pequeños, y no hemos tomado el tiempo para dar gracias? A veces estamos tan ocupados en nuestra carrera, en nuestras preocupaciones o en los siguientes deseos que ni siquiera nos detenemos a reconocer lo que ya hemos recibido. Esta historia nos llama a hacer una pausa, a mirar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y a expresar nuestra gratitud de manera activa. No se trata solo de sentir agradecimiento, sino de vivirlo, de devolverlo en nuestras acciones y en nuestras palabras. Lo que Jesús nos enseña a través de este relato es que la gratitud es un acto de fe. Es un reconocimiento de que lo que tenemos y lo que somos no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la misericordia de Dios. A veces, esa gratitud será el motor que nos impulse a seguir adelante con esperanza, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que aún nos falta. Y es en esa gratitud que experimentamos una sanación profunda, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Finalmente, esta historia nos recuerda que la fe y la gratitud van de la mano. La fe sin gratitud puede ser incompleta, como aquellos 9 leprosos que, aunque sanados, no recibieron la plenitud del milagro. Pero la gratitud sin fe también es vacía, porque solo cuando confiamos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, podemos experimentar una gratitud que transforma nuestro corazón. Así que, al mirar esta historia, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo responder a los milagros que Dios ha hecho en mi vida? ¿Estoy viviendo una vida llena de fe y gratitud, o solo esperando la siguiente bendición sin reconocer las que ya he recibido? La verdadera sanación viene cuando combinamos nuestra fe con un corazón agradecido, cuando entendemos que cada bendición, cada milagro, es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir una vida transformada. Este es el final de la historia, pero también es un nuevo comienzo. Hoy, al reflexionar sobre la lección de los 10 leprosos, puedes decidir ser como el samaritano, regresando a Jesús para agradecer, para reconocer lo que Él ha hecho por ti y para experimentar una transformación completa en tu vida.